Te glorificamos, Señor, te exaltamos, Señor, porque grandes son tus maravillas, grande es tu poder, el cual cantábamos, Señor. Este poder que tiene, valga la redundancia, el poder tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Aquellos, es un milagro, sin duda. Todos aquellos que hemos recibido tu gracia y que nos has hecho cambiar de vida, literalmente. Am, de ladrones a honestidad, de sinvergüenzas a irreprensibles, Señor, de mentirosos a honestos y así tantas cosas que tú has trabajado en nuestros corazones y que sigues haciéndolo, Señor. Algunos de nosotros quizás tampoco tiene vidas moralmente incorrectas, sin embargo, aceptamos, asumimos, declaramos que en nuestro corazón aún así había hipocresía, una moralidad superficial. Y todos nosotros hemos sido salvados y transformados en el corazón por tu gracia, todos los que estamos en Cristo. Y te glorificamos por esto y más, Señor. Aún por aquellas cosas que no vemos. Te agradecemos, Señor, por todas estas cosas cotidianas que no somos conscientes de las que tú estás haciendo. Tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer y eso implica respirar, caminar, pensar y tantas otras cosas, Señor. Es por eso que queremos detenernos antes de seguir avanzando en nuestro servicio para poder meditar y ser conscientes en esto, Señor. Y te damos gracias porque parte de lo que no valoramos cotidianamente es tu palabra también, Señor, que ella es la manifestación junto con Cristo de tu poder. Es tu palabra la que tiene el poder para crear, para transformar, para cambiar, para, para hacer todo lo que existe. Y fue tu palabra, fue el verbo hecho carne quien manifestó todo este poder. Y ese es nuestro deseo, Señor, que ahora vamos a tu palabra, vamos a sumergirnos en estos versículos, en estas palabras, en estas letras, Señor. No deseando que solo sean letras e ideas que se almacenen en nuestra mente, sino que puedan tener suficiente profundidad en nuestros corazones, en nuestra mente, en lo que realmente somos, Señor, y transformen nuestra manera de vivir, de caminar, de avanzar en la vida. Señor, no queremos ser como los griegos, los filósofos que solo llenaban su mente, sino como está conforme a tu palabra, la que nos exhorta hoy, esto también am, traspase a nuestra manera de movernos, de hablar, de pensar, de sentir, de leer, de percibir la vida, Señor. Transforma a tu iglesia, transfórmanos con el poder de tu palabra como cantábamos. Y de esta manera, Señor, también como dice el texto, queremos el día de hoy, nuestra esperanza sea firme, sea sólida y no superficial en ti. Te glorificamos, Señor. Te alabamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Am, Permítame dar un ejemplo y vamos a seguir con la serie de predicaciones que hemos estado teniendo sobre Tito. Y estamos en el capítulo 2 de Tito. Y simplemente a modo de ilustración, a modo de introducción, esta semana, donde se jugó partidos importantes dentro de la Eurocopa, algunos de vosotros sabéis, ¿verdad? Y la Copa América, hubo un partido muy intenso, un partido que probablemente ha sido el partido más disputado, el más disputado y difícil, y donde dos equipos de grande, de casi mismo nivel e envergadura se enfrentaban. Y estamos hablando del partido, sé que podrá haber discusión aquí, entre Uruguay y Colombia. Uruguay y Colombia, varios se asentan con la cabeza, varios colombianos, ¿verdad? Que quizás no sé si vieron o no, era bastante tarde, pero el acontecimiento fue que fue un partido muy intenso y Colombia, aún estando en desventaja,
logró superar los obstáculos y ganar el partido. Un entrenador del equipo opuesto, en este caso de Uruguay, el perdedor de este equipo, un entrenador que debo confesar y asumir que personalmente me agrada, es de mi agrado, puesto que fue el entrenador de Chile y hizo grandes beneficios a la selección de mi país. Y por favor, quiero saltar esta parte, no vamos a hablar de fútbol hoy, no os preocupéis. Vamos a hablar de la palabra, ¿verdad? Pero este entrenador, en su declaración de prensa, a la cual yo con mucho interés asistí, decía, la responsabilidad de que Uruguay haya perdido es mía. Con mucha dignidad, qué bien, ¿cierto? Y asumía que aunque jugaron con gran parte del partido con un jugador más, ante la expulsión de un jugador colombiano, no lograron superar y no lograron vencer a un equipo que fue superior, aún después de la expulsión, como fue la selección del equipo colombiano. Y sé que varios de vosotros seguís celebrando esa situación, ¿verdad? El punto es que el entrenador asumía gran parte de la responsabilidad, no gran parte, toda la responsabilidad en su diálogo, en su discurso. Un entrenador que aún los comentaristas, los periodistas de su propio país, uruguayos, no se atrevían a darles críticas por la dignidad y la hidalguía con la que él afrontaba esta situación adversa con la que Uruguay se vio inmiscuido, ¿verdad? El punto es que esto es así. Un buen líder, como era en este caso este entrenador, en este contexto, asumía la responsabilidad porque esto es un hecho. En parte de su argumentación era que gran parte de lo que no se plasma en la cancha de fútbol, pese a que son los jugadores los que juegan, está en la responsabilidad del entrenador, de quien les debe enseñar y capacitar y motivar, impulsar para que los jugadores reaccionen de determinada manera en una situación u otra, ¿verdad? Y esto nos hace ver, tanto de manera positiva como de manera negativa, cuán importante es el entrenador, es la motivación, es el quien impulsa y dirige a un grupo de personas, en este caso bíblico, a una congregación a desarrollar una u otra situación. Los jugadores de fútbol aún así jugaron, corrieron, metieron pie firme, como se dice, sobre todo en una selección como Uruguay, algunos se asentarán, ¿verdad? ¿Cierto? Sin embargo, no fueron capaces de dar vuelta a un resultado adverso. Bueno, toda esta ilustración imperfecta por lo demás, toda esta ilustración para que podamos ver y resaltar cuán importante es la figura de el que enseña, el maestro, el dirigente, la motivación de lo que ha de ser también en nosotros y puntualmente para nosotros como iglesia en nuestra vida cristiana. ¿Quién es el que está enseñando? Y por favor, permítame ir aún mucho más allá, como es el contexto de todo lo que nos está escribiendo Pablo en esta carta que le escribe a Tito. Y lo que veremos el día de hoy es quién es el verdadero maestro de todo esto, que está aún por encima de la autoridad de Pablo, del apóstol Pablo, la autoridad de Tito con la que le investió para ir a Creta, aún por lo que está detrás de todo esto y que es concretamente la gracia de nuestro Señor. Vamos a ir a Tito capítulo 2, vamos a leer en esta mañana todavía del versículo 11 al versículo 14, nos centraremos puntualmente en el versículo 13 y 14 esta mañana, para ver algunos puntos importantes de lo que nos enseña el verdadero maestro que ha de ser la gracia de Dios. Ese ha de ser nuestro entrenador, motivador, nuestra guía, para poder plasmar en la cancha lo que realmente tiene que ser plasmado. Dice así, Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Muy bien, tenemos en estos 4 versículos y lo que veremos el día de hoy, mis queridos hermanos, es la seguidilla de estas predicaciones que hemos estado teniendo aún en las semanas anteriores. Lo que hemos estado viendo son 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña y nos motiva. Estamos viendo 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña y nos motiva. En otras palabras, es la gracia de Dios
el entrenador por excelencia que nos capacita, que nos impulsa, que nos motiva a plasmar en la cancha, a plasmar en la vida real algunas cosas importantes. 4 cosas importantes, al menos que podemos ver en este texto. Hemos visto las semanas pasadas que, en primer lugar, la gracia de Dios nos enseña y nos motiva, nos enseña casi palabra a palabra la salvación. Fijémonos versículo 11, porque la gracia de Dios, la cual se ha manifestado de manera perfecta en Cristo, como estuvimos viendo, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado, esta palabra manifestado no quiere decir que ha salvado a todos los hombres, sin embargo, sí se ha manifestado, no está oculta, la palabra aquí es phaneirosis, es mostrar, hacer ver a todos los hombres. Y toda esta clase de hombres, también hablábamos que está hablando no solo de toda lengua, personas de toda lengua, tribu y nación, como es el énfasis también en Apocalipsis y en tantos otros versículos, sino que toda clase de hombres. Esto es importante de recalcar en la salvación. Hermano, no importa qué clase de hombres. Puede ser el más mentiroso, el más pecador, aquel violador empedernido, aquel psicópata. La gracia de Dios también le puede enseñar la salvación a este tipo de personas. A toda clase de humanidad. Y como humanidad aquí también, como clase de hombre, podemos incluso casi hacer el sinónimo de pecado. A toda clase de hombre. La gracia de Dios puede enseñarle la salvación, que le manifiesta la salvación y quiere que haya salvación en toda clase de hombres. Es un punto importante. Nuestro entrenador por excelencia, que es la gracia de Dios, en primer lugar quiere enseñarnos la salvación. Cristo nos enseñó la vida perfecta y la cruz para que por medio de él podamos llegar a la salvación. ¿Podemos decir amén a esto? Y estuvimos viendo en esta predicación que esto no significa que todos serán salvos, eso sería el universalismo, que todo el mundo va a ser salvo. No, mi hermano, esto no es lo que nos enseña la palabra también nos enseña al infierno, y es por eso que hemos de creer en Cristo y mediante la fe, que es el carro conductor, hemos de creer en Cristo. Y hemos de creer en el Cristo manifestado y no en el Cristo que yo creo que. Hemos de creer en el Cristo que se ha manifestado en la palabra de Dios y cual, por su gracia, también el Espíritu Santo nos revela. Hemos de creer en el Cristo que se enseñó, que se mostró a sí mismo, y no el que yo quiero construir en mi mente. Eso es lo que estamos diciendo. Algunos dicen, yo creo en Cristo, y dicen y hablan de Cristo asumiendo en su personalidad cosas que no son, atribuyendo, valga la redundancia, atributos a la personalidad de Dios que no tiene. De tal manera que si alguien te dice, yo creo en Cristo, pero creo que es un Dios castigador, va directamente en contra de su gracia, por ejemplo. O yo creo en Cristo y tú crees que Él solo da salvación a aquellos que tienen un comportamiento determinado, mi querido hermano, esto no es verdad. La salvación es por gracia. La palabra del Señor nos enseña y que es por la gracia. Es la gracia la que se manifiesta y nos debe guiar, ¿verdad? Pero no es solo esto. La segunda cosa que su gracia nos enseña no es solo la salvación. La segunda cosa que su gracia nos enseña y nos motiva, lo estuvimos viendo también, que es la santidad, la pureza. Fijémonos, versículo 12. La gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estuvimos viendo que no solo nos enseña la salvación, no por méritos, sino por la gracia de Dios, para toda clase de personas, una salvación gratuita, una salvación inmerecida, es el charis, es la gracia de Dios, una salvación que es el único y es puramente por el afecto de su voluntad, porque por gracia somos salvos no por obras, sino por medio de la fe en Cristo, en el Cristo manifestado. Pero la gracia de Dios no viene con un paquete. Y esto no lo podemos divorciar, no lo podemos separar. Si la gracia de Dios se ha manifestado y ha chocado tu vida, entonces la gracia de Dios también te ha enseñado la santidad. Y esto hemos no de confundirnos. Una cosa es el proceso de salvación y en otro proceso tenemos la santificación. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Nada. En ese proceso tú no tienes nada que aportar. Es por gracia
por medio de la fe en Cristo Jesús, y la fe también es un don de Dios. Dios nos salva. Ahora, también tenemos el proceso de santificación, y para eso también hemos de esforzarnos y hemos de ser claros, hermanos. Y desde el púlpito siempre enfatizamos, hermanos, y aunque la salvación es un proceso único de Dios, hemos de esforzarnos en crecer en santidad. La palabra del Señor en Filipenses que estuvimos predicando, capítulo 2, versículo 13, ¿no lo tienes ahí, hermano? Simplemente una mención, dice, Dios es el quien obra en vosotros el querer y el hacer. Sin embargo, el versículo anterior también nos dice que nosotros hemos de ser obedientes y esforzarnos en obedecer conforme al regalo que hemos recibido. Esto es un paquete que no podemos divorciar. Si Dios te ha enseñado su gracia, entonces Dios también te está enseñando la santidad. Fijémonos, enseñándonos, es juntamente. Y la santidad tiene dos procesos como vimos la semana pasada, la piedad. Si tú te arrepientes tienes dos cosas. Por una parte algo en el aspecto negativo, como algunos lo dicen, y otro en el aspecto positivo. Lo pondríamos más bien por una parte en algo que dejas y otra parte en algo que abrazas. En primer lugar, si tú realmente te has arrepentido, tú estás aprendiendo de santidad. Tú no barres y dejas la suciedad debajo de la alfombra y lo tapas como que no existiera. No, tú te apartas del pecado. Aquí nos dice el pasaje del versículo 12 que renunciando a la impiedad, es decir, dejo esto, me olvido de la impiedad y los deseos mundanos. Deseos mundanos como son los deseos de la carne, o Pablo diciéndole a Timoteo, los deseos de la juventud, lascivia, pecado, aún pensamientos negativos sobre una persona, el odio en el corazón. Hemos de renunciar a eso, mi querido hermano. Tú no puedes llamarte cristiano si todavía sigues guardando estos deseos y no quieres que Dios te los toque. No, lo que debemos de hacer es, si en un aspecto hemos de abrazar la santidad, debemos de desabrazar. Permítame inventarme esa palabra. Desabrazar los deseos del mundo, el pecado, hemos de apartarnos. Entonces, no existe tal cosa como alguien que quiera llamarse y autoproclamarse cristiano, sin embargo, no quiere dejar su vida de pecado. En otras palabras, hermanos, si tú crees que viniendo a la iglesia, haciendo obras de caridad, aprendiéndote las canciones y escuchando la palabra, simplemente por hacer eso ya eres santo y no importa cómo viviste la semana, hermano, estamos en pecado. Eso no es santidad, eso no es real, eso no es lo que la palabra nos enseña, sino que nos enseña que nos despojamos de la manera vana de vivir. Y es ahí, cuando habiendo hecho esto, el versículo continúa y dice, vivamos, estamos de manera constante en este siglo, en esta generación, viviendo sobria, justa y piadosamente. Sobriamente es renovando nuestro entendimiento por medio de la palabra del Señor. Justamente es tal como Cristo el justo, el abogado el justo vivió. Y piadosamente significa, en otras palabras, santidad. Pero esta santidad, como lo que nos está diciendo y la que la gracia verdaderamente nos enseña, no es superficial, no es simplemente cuando otro me ve. La santidad que queremos vivir es en el corazón. Es aun cuando nadie me está viendo. En ese día es cuando yo debo desabrazar, despojarme, renunciar, mirar hacia el otro lado. En otras palabras, mi hermano, tú solito en tu habitación, aún o tú solito en tu mente, aún en una situación pública, ¿qué estás pensando? Es ahí donde la gracia de Dios debe enseñarnos y nos enseña a despojarnos de la impiedad, de los deseos pecaminosos. Es cuando vas caminando en la calle y pasa una mujer atractiva, querido hermano. Ese día decides, la gracia del Señor debe enseñarte a no mirar y desear una mujer ajena. Mi querida hermana, ese día cuando no solo tienes que frenar tu lengua, sino tienes que frenar tu mente de murmurar contra alguien más, por ejemplo. Ese día. Eso es lo que la gracia nos debe enseñar, una santidad no hipócrita y superficial, sino una santidad real. Eso es, en primer lugar, la gracia del Señor nos entrena, nos capacita, nos motiva, y estuvimos viendo esto las semanas anteriores, a la salvación, pero también nos enseña de manera conjunta la santificación.
¿Cómo ha estado tu tiempo con el entrenador llamado gracia? Recordándonos la salvación inmerecida y entrenándonos para vivir una vida santa, querida iglesia. ¿Cómo hemos estado atendiendo la voz del entrenador perfecto? Y créeme que a diferencia de la ilustración imperfecta que hacíamos, este entrenador ha hecho la obra de manera concreta, de manera completa, de manera sublime. Este entrenador no va a llegar el día del juicio y va a presentar excusas, fui yo el responsable, porque de hecho sí fue él el responsable, pero eso fue muy responsable. Lo hizo todo. Lo hizo todo, hermano. La gracia de Dios envió a Jesucristo, que se encarnó y vivió de manera perfecta por gracia para enseñarnos. Y murió en la cruz por gracia, por el perdón de nuestros pecados. Y nos dejó su palabra por gracia. Y nos dejó el Espíritu Santo por gracia. Y todo lo que somos y hacemos es por gracia. De tal manera que Él, y por gracia, como veremos el día de hoy, no solo esto, sino que también la gracia de Dios nos va a poner algo en mente para que podamos perseverar de manera constante. Algo que está en el futuro, que se llama esperanza en la manifestación gloriosa del Señor. Eso es lo que vemos en el versículo 13 y 14. Y las 4 cosas que nos enseña la gracia de Dios, en primer lugar es la salvación, en segundo lugar la santificación y en tercer lugar nos enseña y nos motiva a guardar nuestra esperanza en el Señor. Esa es la tercera. Y la cuarta nos enseña y nos motiva a aplicar nuestra fe, versículo 14. Pues ahí a los que están tomando nota. Nos enseña en tercer lugar una esperanza y en cuarto aplicar nuestra fe. Ahora, habiendo hecho ese resumen de las semanas anteriores, cada vez que predicamos pasaje a pasaje y versículo a versículo y por razones de tiempo hemos de tomar porciones como lo vamos haciendo, no queremos hacer una lectura superficial, pero tenemos el riesgo, que no queremos caer aquí, de aislar los pasajes de contexto. Aún estos 4 versículos están dentro de un todo, mi querido hermano, que no hemos de olvidar. Y permítame simplemente ponerte en el contexto inmediato, en el capítulo 2, el versículo 1. Pablo le está diciendo a Tito que tú debes enseñar, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Le está Pablo diciendo a Tito cómo debe guiar a la iglesia. Le dice cómo deben ser los siervos en la iglesia, cómo deben ser los líderes en la iglesia en el capítulo 1, cómo no son los verdaderos maestros en el capítulo 1. Y luego en el capítulo 2 todo esto está en el contexto de que hemos de vivir vidas piadosas. Pablo le dice a Tito, Tito, párate delante de la gente en Creta y enséñale literalmente cómo deben vivir la vida en toda área de su vida. Tito tenía la gran misión de decirle, cretenses, así no se hacen las cosas, así se hacen las cosas. ¿Te imaginas tú a algunos cretenses diciendo, ¿y este qué se cree? ¿Cómo yo tengo que trabajar en mi trabajo? Pues sí, eso es. Y recordemos que detrás de esto no está solo Tito ni Pablo, está la gracia de Dios. Ese es el verdadero maestro, es Dios mismo, enseñándonos cómo debían vivir los varones adultos, los varones jóvenes, las mujeres adultas, las mujeres jóvenes, en todas las esferas de nuestra vida. Entonces, no es el pastorcito de turno, no es el predicador de turno, no es un liderazgo, la iglesia de turno, entre comillas, como si existiera turno, ¿no? Es directamente Dios diciéndonos a los cristianos cómo debemos vivir nuestra vida, con quién debes escoger casarte, por ejemplo. ¿Y dónde está eso? Bueno, muchachita joven, puedes leerlo en los versículos anteriores. Muchachito joven, ¿cómo también debes tú ser? Hermano adulto, ¿cómo debemos vivir vidas piadosas? Vidas piadosas. Dios no solo dijo vivan de manera santa, sino que además detalló cómo es la santidad. Cómo luce, cómo se esfuerza, cómo es en términos concretos. Y está aquí abordando y todo esto está en el contexto de deben ser santos y toda esta serie que tuvimos anteriormente se llama una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia como Dios la espera.
cómo Dios espera a la iglesia. En otras palabras también, mi querido hermano, esto no es opcional. Esto es un precepto, una directriz, un mandato de Dios de cómo debe vivir la iglesia. ¿Lo logramos ver? Mi hermano, está ahí en su palabra. Si tienes dudas aún, nuestros hermanos han estado trabajando también. Están los sermones en nuestro canal de YouTube. Y el punto es esto, mi hermano. Cómo la iglesia sana debe ejecutar. Pero ahora en esta sección nos está enseñando motivados en qué. Y este es el punto. Dios nunca ha divorciado la sana doctrina de vidas piadosas, pero tampoco nunca ha divorciado las vidas piadosas de la sana enseñanza, de la sana doctrina. Este es el contexto, mi hermano. Han de caminar de la mano. Lo anterior es cómo debemos vivir, pero ahora Pablo vuelve al origen del asunto y nos dice cómo motivados por qué debemos vivir esto. Y hablábamos la semana pasada, sobre todo hablando de la santidad. Si la motivación para que tú seas santo es simplemente ser un mejor cristiano, suena piadoso, ¿eh? Suena bonito. Pero eso probablemente le roba la gloria a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Si la motivación de hacer algo en la iglesia, de barrer la iglesia, de venir y servir en la iglesia, de servir desayuno, de cantar en la alabanza, aún de predicar su palabra, si la motivación es querer ser mejor que el resto simplemente, es orgullo disfrazado de piedad. Es una apariencia de piedad. Y el punto aquí es el Señor va a lo que realmente somos, va a la médula, va al corazón, va a lo profundo. Su palabra es penetrando hasta los tuétanos, como también dice su palabra que lo hace. ¿Cuál es la motivación, mi querido hermano? Y otra vez lo decimos como en las dos predicaciones anteriores. Si no es la gracia de Dios, estás en pecado. ¿Quién ha de ser el maestro, la motivación, la gracia de Dios? Y la gracia de Dios viene así, sin haberla merecido, por lo tanto, nunca vamos, si la gracia de Dios es la que nos está enseñando, nunca vamos a servir de manera arrogante. Nunca vamos a servir de manera prepotente o de tal manera que sirvamos al resto queriendo golpear o opacar o hacer decrecer al resto. No, esto no es así. Si la verdadera motivación es la gracia de Dios, va a venir junto con los frutos de la gracia de Dios en nuestra vida y eso es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, los frutos del Espíritu. Puedes leer Gálatas capítulo 5. Querida iglesia de Pedrezuela, ¿quién está siendo nuestro verdadero maestro y motivador? Hemos de hacer un alto. Y esto es algo que no hemos de olvidar cada vez que queramos crecer en vidas piadosas. Hemos de crecer en vidas piadosas. Eso ya nos lo apretó muy firme el zapato o nos quedó muy claro en las secciones anteriores. Vidas piadosas. No solo oidores de la sana doctrina, sino hacedores, como dice Santiago 2:11, ¿verdad? Pero motivados ¿por qué? Y ha de ser por el correcto maestro. Y el correcto maestro nos enseña salvación, santidad, pero también nos pone los ojos en la meta. Y los ojos es la esperanza bienaventurada, versículo 13, y aquella manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra que usa aquí, el versículo 13, es guardando. Hermano, la idea aquí es blindando, protegiendo. La gracia de Dios es algo que aún debemos de esforzarnos por tener vivo en nuestros corazones. Y hemos de blindarlo, hemos de protegerlo, hemos de de velar por esto, guardar, hemos de atesorar realmente. Realmente. He tenido que aprender, gracias a Dios, el Espíritu Santo por medio de mi esposa. Me ha enseñado a guardar cierta documentación en un sitio ordenado. Tengo la tendencia, como muchos de vosotros me conocéis, soy bastante despistado, entonces he tenido que aprender a guardar documentación en un sitio especial. Y si sale de ahí, pues no sé dónde lo dejé. Los que me conocéis bien sabéis que dejo el teléfono y la cartera cada vez que visito a alguien y ese tipo de cosas. La idea es todo lo contrario a ser despistado. Ah, sí, verdad. Ah, de veras. Cuando te hace falta, te acuerdas de la gracia. No, la idea es estar muy atento
a esto. Y aquí hemos de estar muy atentos, que hemos de guardar la esperanza bienaventurada. Hemos de guardar la esperanza bienaventurada. La palabra aquí esperanza es algo que realmente estamos, valga la redundancia, esperando, porque es nuestra esperanza. Estamos esperando algo que nos trae mucho gozo. Bienaventurado es algo gozoso, algo de mucha alegría. Es una esperanza que nos infunde tanta alegría que está por encima de cualquier tristeza y dolor. Pablo lo diría así, simplemente citando Romanos, no lo tienes ahí, hermano. Ninguna de las aflicciones presentes es comparada con la gloria. Interesante, misma palabra, ¿verdad? Venidera que es en Cristo Jesús. O sea, no hay nada de esta sociedad, de este siglo, ningún dolor pasajero que pueda empañar o opacar la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es esa esperanza bienaventurada que debemos proteger? ¿Qué es lo que debemos proteger? Bueno, es la gracia de Dios, la manifestación gloriosa. La manifestación gloriosa. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, hermano, es que la gracia de Dios, el recuerdo de la cruz de Cristo, el recuerdo de todo lo que Dios nos ha dado, nos enseña la salvación, nos enseña la cruz, nos enseña la santificación, la vida perfecta de Cristo, pero también nos enseña la manifestación gloriosa. ¿Y cuál es aquella manifestación gloriosa? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la manifestación gloriosa? Mi hermano, la manifestación, aunque usa la misma palabra aquí que usó en el versículo 11, que manifestó la salvación, está hablando de otra manifestación aquí. Está mostrando otra cosa. Versículo 11 muestra la salvación. Versículo 13 muestra la gloriosa manifestación de quién? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, muestra la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas personas han tratado de torcer este texto diciendo que por una parte muestra a Dios y por otra parte muestra al Salvador Jesucristo. Son dos personas. Eso es una herejía, mi querido hermano. Hay muchos argumentos para eso. En primer lugar, en el sentido original, no tiene dos artículos, está hablando solo de una persona. Pero en segundo lugar, como tú puedes ver en los siguientes versículos, versículo 14 está hablando solo de una persona, quien se dio a sí mismo. Está hablando de una sola persona. Sigue en un solo pronombre. Y estos herejes quieren dividir a estas dos personas porque quieren no reconocer la deidad de Jesucristo. Y Jesucristo es 100% Dios. Está aquí muy claro en este texto. Jesucristo es 100% Dios. Y lo que está diciendo es una manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esa manifestación gloriosa es cuando Él venga por su pueblo. La palabra del Señor nunca nos enseña que Dios vendrá por su pueblo, pero sí nos enseña un montón de veces que Dios va a volver por su pueblo, por su iglesia. Y esta vez no vendrá como pastor, esta vez no vendrá como hijo de hombre, esta vez vendrá como un Dios glorioso, que todo ojo, lengua, pueblo, tribu, nación le verán descender del cielo y nadie tendrá duda porque habrá tal manifestación gloriosa que no habrá duda de que Él vuelve y que Él es Dios. Esa es la manifestación gloriosa. Entonces, la gracia de Dios nos enseña la salvación, la gracia de Dios nos enseña la santificación y la gracia de Dios nos cuenta, nos manifiesta que el Señor va a volver. Que el Señor viene en gloria y majestad por su pueblo. Y para nosotros eso es una esperanza que nos infunde gozo, aliento. Que, hermano, cuando estemos en la gloriosa presencia del Señor, cuando le estemos viendo en gloria y majestad, sentado a la diestra de Dios Padre, ¿sabe qué pasará ese día? Y porque esto nos llena de tanta esperanza, ya no habrá crujir de dientes. Y otra vez esto lo vemos en Filipenses y lo vemos en tantos textos, mis queridos hermanos. Cuando Dios se manifieste, ya no hay pecado. Ya no tendrás malos pensamientos, malos sentimientos, ya no tendrás dolores musculares. Eso es producto de nuestra también naturaleza caída y corrompida, efímera. Ya no habrá, no tendrás que lidiar con el pecado que no te deja vivir en plenitud y gozo en tu relación con Dios. Ni siquiera batallarás con Él. No es solo que vas a batallar y le vas a poder ganar. Eso es para este plano de la sociedad, de la vida, en este siglo.
Pero en aquel siglo, en aquel momento, ni siquiera habrá esto. Eso es lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Una carta muy conocida por esta congregación en tiempos pasados. Fijémonos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Si lo podemos proyectar, mi querido hermano. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Puedes decir eso? Si tú eres hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aunque ya somos hijos de Dios, seguimos batallando con el pecado, ¿verdad? Seguimos aún cayendo en pecado. Pero todavía no se manifiesta lo que realmente somos en las regiones celestiales. Eso es lo que está diciendo Juan. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en esta manifestación gloriosa, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y le veremos, tendremos la capacidad por su gracia de verle, cosa que hoy no vemos. Si Dios se manifestara, hoy día moriríamos porque no podemos ir en media santidad a Dios. Sin santidad perfecta nadie puede ver a Dios. Pero cuando Dios complete su obra en nosotros, le podremos ver tal y cual es porque Él habrá completado su obra en perfección en nuestro ser. Hermano, ¿crees que Dios un día te va a salvar del pecado a tal punto que serás perfecto como Él? Si no lo crees, debes pedirle a su gracia que te lo enseñe, que te lo manifieste, como nos está diciendo la Escritura. Hermano, ¿cuántos anhelamos aquel día? Que se acabe ya esta lucha con el pecado. Señor, ven ya pronto. Señor, ¿por qué no llega ese día ayer? Señor, quiero ese momento. Esa es mi esperanza, ese es mi anhelo. Esto es lo que Pablo estaba diciendo cuando aún pensando en predicar decía, no sé si quedarme o irme, porque sé que irme es mejor. ¿Te acuerdas tú este pasaje si lo podemos poner? Filipenses 1, 21 al 23. Pablo está hablando de eso, él tiene su mente en la esperanza porque la gracia le había enseñado. Filipenses capítulo 1, versículo 21, tenemos este pasaje tan conocido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, estoy en Cristo, si muero, es una bendición. Versículo 22, mas el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, tengo esta dicotomía. Quiero predicar a Cristo y vivir en este siglo para Cristo, pero también me quiero ir. ¿Por qué? Porque Él tenía una esperanza, porque por ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué es muchísimo mejor, hermano? Porque se nos manifestará gloriosamente y esa manifestación bienaventurada es mejor que cualquier cosa de este siglo. Tercera cosa que la gracia de Dios nos enseña es a tener la esperanza en aquel día. Ahora, esta palabra, por favor, hermano, es esperar, es esperanza, es esperar. La pregunta es, ¿cómo está la iglesia? Y puntualmente la iglesia de Pedrezuela, ¿cómo estás tú esperando a Cristo? Muy bien, sabemos que Él viene, gloria a Dios. ¿Sabemos que Él viene? Qué bueno, gloria al Señor. Que ese día ya no habrá llanto, no habrá pecado, le podremos ver y disfrutar en plenitud, tener una unión con el Señor que no logramos imaginar por nuestro ser pecaminoso. ¿Lo crees? La pregunta ahora, ¿cómo esperas ese día? Escuchaba esta ilustración, muy buena ilustración, me hacía mucho sentido, de un predicador. Él decía, en otro contexto también, decía, debe ser una espera mayor que cuando el nieto espera al abuelo a su casa. Permítame explicar. Se genera un vínculo entre nieto y abuelo muy especial y mis hijos pequeños cuando saben que el abuelo va a venir a casa, se paran en la puerta o en la ventana y cuando saben que está cerca están ahí saltando y brincando y esperando. Y cuando abre la puerta al abuelo hay un gozo en casa y y saltan a su cuello y se gozan y están esperando porque saben que con el abuelo tendrán todo lo que quieran, más o menos. ¿Estamos esperando así a nuestro Señor? Estamos con tanto deseo y esperando. Es muy gracioso, mis hijos quieren peinarse ese día que viene el abuelo.
Y estar bien porque viene el abuelo, viene alguien especial y queremos recibirle. ¿Cómo te estás vistiendo? ¿Cómo es tu preparación? ¿Cómo es tu actitud al esperar que el Señor venga? Iglesia, ¿cómo estamos esperando a nuestro Señor? ¿Cómo estamos aguardando aquel momento? Si no es así, no vale. ¿Cómo hemos de esperar a nuestro Señor? Como dice el siguiente versículo, versículo 14. Como nos muestra quien se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso, propio, celoso de buenas obras. Dios hizo todo esto. Dios nos enseña la salvación, nos enseña la santificación, nos enseña que vamos a llegar a la perfección y nos da esperanza para tener puestos los ojos en la meta, en Cristo, autor y consumador de la fe. La va a terminar. Él inició la buena obra, Filipenses 1:6, y la terminará en el día de Cristo. Él nos muestra todo eso, nos enseña esta esperanza. ¿Para qué? Para enseñarnos también que Él quiere un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Cómo hemos de esperar? Siendo un pueblo propio de Él, celoso de buenas obras. ¿Cómo debemos esperar? Otra vez, aquí está el sándwich. ¿Te acuerdas que decíamos semanas anteriores? Lo primero que hable, Dios se ha manifestado la salvación para todos los hombres. Y luego termina otra vez cerrando con el mismo trozo de pan, el sándwich. Un pueblo celoso de buenas obras. Mi querido hermano, ¿cómo estamos esperando al Señor? La cuarta cosa que la gracia de Dios nos enseña es hacer un pueblo de Dios, un pueblo propio, celoso, deseoso, ansioso de buenas obras. Esta es la manera en que la iglesia ha de esperar a su Salvador. Esta es la manera en que la iglesia ha de esperar la manifestación gloriosa de nuestro Dios. ¿Cómo le estamos esperando? Otra vez. Otra vez. Está hablando el versículo 12 que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivir en este siglo sobre justa y piadosa. Y otra vez aquí, buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que ya mencionó. Una vida sobria, justa y piadosa. ¿Cómo estamos esperando a nuestro Señor? Si tú no estás así, tú no estás esperando a Dios. Probablemente la gracia ni siquiera te ha enseñado esa esperanza. Y has de pedirle a Dios que te manifieste a tu vida. Hermano, Dios quiere enseñarnos esto. La gracia real nos enseña que si bien todo depende de Él, que no tienes que dejar de hacer nada para ser salvo, ni el pecado en sí mismo. Esa gracia que nos choca, no nos deja impávidos, también nos debe y nos enseña a ser como el pueblo de Dios, celoso de buenas obras. ¿Cómo estamos esperando al Señor? ¿Cómo estamos esperando a nuestro amado? Pablo decía esto en Romanos 6, capítulo 6. Si podemos ir rápidamente. El capítulo 6 empieza, ¿qué diremos pues? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pero fijémonos, versículo 16 del capítulo 6 de Romanos. Romanos 6, versículo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para la muerte, o sea, de la obediencia para justicia. En otras palabras, Pablo está haciendo una pregunta retórica aquí al decir, oye, tú eres esclavo de lo que obedeces. Eres esclavo de lo... Si tú obedeces a tu carne, sigues siendo esclavo de la carne. Pero si tú obedeces la palabra de Dios es porque eres esclavo de Dios. En otra palabra, lo que tú obedeces manifiesta quién es tu Señor. Lo que tú obedeces manifiesta quién es tu Señor. Y la iglesia está esperando a su Señor. ¿Cómo estás? ¿A qué Señor estás obedeciendo? ¿A los deseos de la carne a los cuales hemos de despojarnos, como está diciendo aquí Pablo a Tito? Y como Tito debe enseñarle a toda la congregación. ¿O al revés? Si Dios nos enseña y nos infunde aliento que un día todo este pecado será borrado de nuestro ser, es porque tú anhelas mucho ese día, ¿verdad?
tú estás esperando glorificar a Dios sin pecado. Pero si tú lo estás esperando, tú lo esperas no pecando, porque si no manifiestas que no lo deseas mucho. Si tú realmente estás aguardando, protegiendo ese deseo, tú no estás corrompiendo ese deseo en tu carne. Si tú realmente tienes un anhelo profundo por la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Dios, nuestro Señor, entonces tú obedeces desde ya. ¿Y cómo lo haces? Siendo, en primer lugar, del pueblo de Dios. ¿Y cómo es el pueblo de Dios? Bueno, podemos estudiar eclesiología incluso, pero sin ser muy técnico, Pedro nos enseña esto, perdón. Pedro nos enseña. Nos enseña en primer lugar que el pueblo de Dios tiene una batalla contra el pecado. No somos perfectos y no pretendemos traspasar esa imagen. Qué hipócritas seríamos, ¿verdad? ¿Cómo es el pueblo de Dios? En primer lugar, el pueblo de Dios, entre otras cosas, está en guerra con el pecado. ¿Puedes decir amén? ¿Estás batallando contra tu pecado? Mira como nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pedro reconoce esta situación. Pedro sabe, Pedro no desconoce que eso, amados, yo os ruego como extranjeros, es decir, como gente ajena y peregrinos, gente que está de paso en este mundo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, tu alma que le pertenece a Dios si eres cristiano. Si tú eres cristiano, tu alma le pertenece a Dios y tu alma está en una batalla que todavía no hemos ganado de manera completa. Pero Pedro nos está exhortando que debemos abstenernos a estos deseos. Debemos frenar estos deseos, debemos hacerle la guerra a estos deseos y no darle rienda suelta y desenfrenada a estos deseos de la carne. ¿Cómo está la batalla espiritual, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Cómo ha sido la batalla esta semana? Estas últimas semanas, este mes, este año. ¿Cómo ha sido la batalla? Hay un parámetro que mide, entre comillas, cómo va la guerra entre Rusia y Ucrania. Y sé que eso es un tema muy sensible. Sin embargo, se dice se va ganando o perdiendo uno u otro según cuánto terreno han avanzado del uno o del otro. Cuánto terreno ha ganado Ucrania, cuánto terreno ha ganado Rusia, por un lado, por otro, etcétera, etcétera. Bueno, en tu batalla, ¿cuánto terreno ha ganado el pecado en tu corazón? ¿Cuánto terreno ha ganado la santidad en tu corazón? ¿Cómo va la batalla, hermano? Midámoslas en términos prácticos y concretos. ¿Cómo va esta batalla del cual el pueblo del Señor reconoce que tenemos? Y esto es probablemente una manifestación de que eres cristiano. Hermano, un no cristiano ni siquiera batalla contra el pecado. Un cristiano detesta perder esa batalla. En primer lugar, si eres cristiano, existe batalla. No la desconocemos y es dura. ¿Verdad? ¿Puedes decir amén a esto? Sin embargo, fijémonos lo que dice el Señor. 2 versículos antes, Primera de Pedro 2:9. Está hablando de que el pueblo de Dios es un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, el pecado, a la luz, a la santidad admirable. Ese es el pueblo de Dios. Si tú eres pueblo de Dios, entonces tú eres un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por su sangre para dos cosas: anunciar, proclamar el evangelio. ¿Cuál evangelio? El que tiene el poder de santidad, de sacarte de las tinieblas y llevarte a la santidad, a la luz admirable. ¿Eres tú parte de este pueblo? ¿Tienes tú esta batalla? ¿Cómo está tu batalla? 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña. En primer lugar, nos enseña la salvación, versículo 11.
Nos enseña la santificación, versículo 12. Nos enseña a tener puestos los ojos en la esperanza de la manifestación cuando Dios complete la obra. Nos enseña a tener esperanza en la gracia de Dios en Cristo. Una esperanza no en tu fuerza, sino en Cristo. Él terminará la obra, no tú mismo. Y nos enseña, en cuarto lugar, mi querido hermano, a aplicar todo esto, la salvación, la santidad, la esperanza que tenemos en nuestras vidas, en nuestro celo por vidas piadosas. Esta es la manera en la que el pueblo de Dios, esta es la manera en la que el pueblo de Dios ha de esperar a su Dios. ¿Cómo hemos de esperar a nuestro Dios? Siendo de su pueblo con vidas piadosas. 4 cosas que la gracia de Dios nos enseña: salvación, santificación, esperanza y una vida piadosa práctica, aplicada. Hermano, el centro de este pasaje, como todo el capítulo 2 de Tito, es que hemos de aprender de la sana doctrina, Tito capítulo 2, versículo 1, pero la sana doctrina camina de la mano, es una sola con vidas piadosas. No hay tal cosa como una iglesia que esté aprendiendo el evangelio, pero que no manifieste su vida. Un termostato, un termómetro para ver cómo las personas se están nutriendo de la palabra del Señor es ver el fruto de su vida. Si alguien viniera a nuestra congregación y no pudiéramos hablarle, y no solo viniera, y cuando digo viniéramos a nuestra congregación, no es que solo viniera a ver el culto el día domingo, eso lo hacen algunas visitas. Yo me refiero a algo más profundo, si esa persona tuviera la capacidad de estar 24/7 con nosotros en nuestra casa y no podemos hablarle, sino que él solo examinara cómo el marido ama a su esposa, cómo la esposa se sujeta al marido, cómo los padres educan a los hijos, cómo los hijos están en sujeción a los padres. Si ven cómo nos comportamos en nuestro trabajo, en la sociedad, cuando caminamos en la calle, si ven lo que vemos en el teléfono, si examinan aún más allá lo que pensamos, ¿podrían ver a Cristo estas personas? Esa es la meta, mi hermano. Que todo lo que decimos creer permee cada una de las áreas de nuestra vida. Eso es lo que Tito tenía que enseñarle a los cretenses. Ellos se habían alejado por falsos maestros y la gracia dejó, la sana doctrina dejó de ser la guía de ese pueblo, de los cretenses, como dice la parte final del capítulo 1. Y es por eso que Pablo le dice: Tito, párate delante de los cretenses y enséñales cómo deben vivir en todas las áreas de su vida. Pero deben ser enseñados por la correcta fuente. La enseñanza debe venir del maestro por excelencia. Debe venir la motivación por la correcta motivación. ¿Y cuál es esa? La gracia de Dios. Si no es la gracia, es un ídolo. Si no es la gracia de Dios la que nos enseña y nos motiva, entonces es un ídolo. Sea en tu trabajo, sea en tus estudios, sea en la iglesia, sea en tu casa, sea lo que sea. Dios quiere un pueblo propio, no de ídolos, sino del Dios verdadero. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Estamos siendo así, mi querida iglesia? ¿Estamos siendo enseñados por la sana doctrina? Y esto es interesante, meditar. Te invito ahí a cerrar tus ojos. Hoy en día, donde muchos proclaman, aún los falsos maestros, de tener la sana doctrina, una palabra casi que está de moda, ¿cómo podemos comprobar cuando alguien tiene sana enseñanza o no? Esto es mirando sus vidas.
¿Cómo sabemos cuando un pastor ha sido levantado por Dios? Cuando cumple los requisitos innegociables: irreprensible, marido de una sola mujer, hijos en sujeción, es decir, alguien ejemplar, alguien con pureza sexual, alguien que tiene un probado liderazgo desde su familia, pero también tiene un carácter aprobado por Dios y tiene la capacidad de enseñar la palabra y no su experiencia. ¿Cómo sabemos cuando hay una iglesia que realmente está aprendiendo? Cuando se apartan del pecado y abrazan la piedad, vidas sobrias, justas, cuando ordenan sus vidas no desde lo exterior, sino desde la cocina de tu casa, desde la habitación matrimonial y permea todos los rincones. ¿Cómo sabemos si estamos siendo una iglesia que tiene un corazón agradable a Dios? Hermano, miremos las vidas, porque la sana doctrina, la cual Tito tenía que enseñar a los cretenses, no está divorciada de vidas santas. Pero las vidas santas, a su vez, deben estar impulsadas y motivadas por el correcto maestro. El maestro por excelencia, el director técnico que no se equivoca, el que tiene suficiente motivación a tal punto que nos enseña una esperanza y nos advierte que esto un día se acabará y es su manifestación gloriosa. Mientras oras a tu Señor y les pides que Él sea tu maestro, permíteme simplemente leer Amos 5, 23 y 24. Amos. Es Dios reprendiendo por medio del profeta a su pueblo y diciendo qué es lo que realmente Él espera y la adoración que Él desea. Y Dios dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Él está diciendo, Dios le está diciendo: yo no quiero saber de tus melodías y tus canciones y tus poesías en medio de música. Lo que realmente yo quiero no es que te encierres en la habitación y pongas música romántica con letra cristiana. Lo que realmente quiero como adoración es un juicio, una sobria mente, una justicia, una vida piadosa que empape como las aguas empapen y cubren la tierra, que esté por todas partes, a ese nivel de profundo, y que la justicia sea como un impetuoso arroyo, como un río fuerte que tiene una corriente tan dura que ni el pecado puede nadar sobre ella y que no hay roca que se le obstaculice, sino que sobrepase todo eso. Esa es la adoración que Dios quiere de la iglesia. No quiero cánticos, dice Dios. Quiero vidas santas, motivadas por Él. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que tu gracia no solo nos enseña la salvación, no solo nos enseña a despojarnos del pecado y abrazar la santidad, sino también que tu gracia nos enseña dos cosas más. Es una esperanza que tenemos cuando tú completes tu obra en nosotros y podamos verte cara a cara, Señor. Nos enseña esta esperanza y también nos enseña todo esto a que podamos aplicar toda la verdad del Evangelio en toda nuestra manera de vivir. Queremos aplicar tu palabra como está escrito y dice Pedro. Queremos ser santos porque tú eres santo. Queremos, Señor, que la verdadera adoración que te demos no sea la melosidad de nuestras canciones, no sea lo emocional que se pone en nuestros corazones con un teclado,
No queremos una adoración superficial. No queremos adorarte con nuestros movimientos, con nuestra boca, con nuestros pensamientos. No nos permita ser como los hipócritas, Señor, que delante de la congregación levantan manos, pero son sepulcros blanqueados, como tú lo dices. Es decir, gente muerta pretendiendo ser pura. Sino que queremos, Señor, realmente motivados por tu gracia y en la esperanza, queremos esperarte con gozo, esperándote pacientemente, como tu pueblo ha de esperarte, que es con vidas piadosas, celosos, deseosos, que solo toleran, esos celos, que solo toleran la vida piadosa, la manera santa de vivir. Así queremos esperarte. Señor, sabemos que un día tú volverás. Lo sabemos, Señor. Pero hasta que ese día no venga, permítenos esperarte alejándonos del pecado y viviendo como Cristo nos enseñó, como Cristo en tu gracia, Dios, nos enseñó. Permítenos no olvidar estas 4 cosas que la gracia nos enseña: salvación, santidad, esperanza y vidas que aplican la sana doctrina. Oramos en Cristo Jesús. Amén.